Deberían habernos dejado en la tierra. Eso es lo que susurran ahora en las cámaras de su consejo, tras las compuertas blindadas de sus naves de guerra, en los rincones sombríos de sus estaciones estériles y relucientes. Demasiado tarde para arrepentirse. Recuerdo la primera vez que la humanidad fue convocada ante la Alianza de los Mundos de la Muerte. Una colección de las especies más resistentes de la galaxia. Supervivientes de planetas tan hostiles que la mayoría de las civilizaciones no se atrevían ni a visitarlos. Se enorgullecían de su aguante, de su resiliencia. Pensaron que encajaríamos a la perfección. Yo estuve allí. Soy el capitán Damon Krell, primer comandante de la flota de asalto terrana. Me invitaron personalmente a presentarme ante el Gran Consejo, un óvalo de senos de rostro pétreo que apenas toleraban nuestra presencia. Sois una especie de guerreros, había dicho el consejero Trex con esa torcida y satisfecha curva en sus mandíbulas. Reconocemos vuestro valor. Juntos, mantendremos el orden en los sectores exteriores. Traducción: querían soldados humanos, músculo desechable, carne de cañón para sus guerras sucias. Lo sabíamos. Sabíamos desde el principio que no nos respetaban, solo temían lo que no entendían. Y le seguimos el juego. Entrenamos con sus tropas de choque, patrullamos en sus escaramuzas fronterizas, aceptamos sus misiones imposibles y las completamos con una eficiencia brutal. Nos llamaban eficientes. Lo que querían decir era despiadados, porque no luchamos como ellos. Sus guerras eran medidas, controladas, regidas por antiguos códigos de combate, una violencia ritualizada. Los humanos no jugamos con sus reglas. Luchamos para ganar. Luchamos para sobrevivir. Todo empezó con algo pequeño. Tras un incidente fronterizo con los piratas Borak, lideré un equipo de asalto para recuperar rehenes de una fortaleza esclavista. Las otras especies habrían enviado un equipo de negociación. Nosotros enviamos un equipo de asalto. Nadie salió con vida, excepto nuestra gente. Ningún rehén resultó herido. No se mostró piedad. La noticia corrió como la pólvora. Los Borak retrocedieron, pero al consejo no le gustó lo que había desatado. Se excedió, capitán Krell, siseó la consejera Isan en una audiencia. Hice lo que sus propias fuerzas no lograron hacer durante años, respondí. Pidieron resultados. Los obtuvieron. La tensión creció a partir de ahí. Cada vez que nos desplegábamos, llevábamos tácticas humanas, agresión humana. Cuando los enemigos se rendían, nuestros soldados aún así les hacían rendir cuentas. Cuando las reglas de combate se interponían, encontrábamos la manera de rodearlas. Las otras especies empezaron a temernos más que a los enemigos que combatíamos. Susurraban sobre nuestra barbarie, sobre la brutal historia de la Tierra, sobre lo que podríamos hacer si nos desataran por completo. Pero nos necesitaban. Nos necesitaron hasta hace 2 meses. Fue entonces cuando ocurrió el incidente en Ktar Prime. Los informes oficiales siguen sellados, pero yo estuve allí. Se nos ordenó asegurar una colonia minera bajo el asedio de mercenarios renegados. El Consejo prohibió el bombardeo orbital. Demasiadas complicaciones políticas. Querían una solución quirúrgica. Mis hombres entraron. Eliminamos a los mercenarios. Pero encontramos algo más. Pruebas de la connivencia del Consejo. Acuerdos secretos de armas que alimentaban el mercado negro. El Consejo quería que se enterrara. Nosotros lo transmitimos en directo por todos los canales de la Alianza. El Consejo enloqueció. Me citaron bajo cargos de insubordinación y de desestabilizar el frágil orden. Frágil, en efecto, sostenido por mentiras. Rechacé la citación. El comando de la flota terrana me respaldó. La Tierra retiró todas las fuerzas expedicionarias. Ahora la Alianza se revuelve, aterrorizada de que los humanos que intentaron usar se hayan vuelto en su contra. Porque ahora ven la verdad. No somos solo otro aliado. Somos una amenaza. Y temen lo que se avecina, porque la guerra se avecina. Y esta vez, luchamos por nosotros mismos. Estaba sentado en la silla de mando del TSF Valiant, mirando el mensaje que parpadeaba en la pantalla central. Otra exigencia del Consejo de la Alianza de los Mundos de la Muerte. Otra amenaza apenas velada.
Regresen a la autoridad del Consejo inmediatamente. El incumplimiento será respondido con la fuerza. Me recliné, entrecerrando los ojos. El puente de la nave estaba en silencio, a excepción del bajo zumbido de los motores y el leve tecleo en las consolas. Mi oficial ejecutivo, Jonas Merrick, estaba a mi lado. Parecía cansado. Todos lo estábamos. Semanas en alerta máxima desde lo de Hector Prime. No lo dejarán pasar, murmuró Jonas. No, dije rotundamente. No pueden permitírselo. Detrás de nosotros, en una enorme pantalla, la flota de la Alianza tomaba forma. Los exploradores y los informes de inteligencia lo confirmaban. 3 grupos de batalla completos de varias especies miembros se estaban reuniendo en el sistema exterior. Las mismas especies que nos habían llamado aliados hacía unos meses. Ahora se armaban para una guerra contra nosotros. ¿Órdenes, capitán?, preguntó Jonas. Mantenemos la posición, dije. Pero preparen la flota. Si vienen a por nosotros, no nos tomarán por sorpresa. Asintió y se movió para transmitir las órdenes. En toda la flota, las naves de guerra terranas se prepararon para el combate. Escudos arriba, armas listas, equipos de asalto en espera. Y yo me quedé allí, observando las frías estrellas más allá del ventanal, sabiendo cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuando la Alianza se acercó por primera vez a la Tierra, pareció una oportunidad. La humanidad era todavía relativamente nueva en el escenario galáctico. Sin un imperio expansivo, sin un legado antiguo, solo una especie ruda y ambiciosa que se abría paso en el espacio. Les impresionamos, por supuesto. Nadie sobrevive a un mundo de la muerte como la Tierra sin ser duro. Los mundos de la Alianza eran salvajes. Flora hostil, megafauna depredadora, climas brutales. Pero la Tierra tenía algo peor. A nosotros. Los humanos habíamos librado guerras durante milenios en nuestro propio suelo, contra nuestra propia especie. Ninguna otra especie tenía esa historia. Subestimaron lo que eso nos hizo, de lo que nos hizo capaces. Pensaron que seríamos perros de ataque leales, útiles en una pelea, fáciles de controlar en tiempos de paz. Nunca esperaron que expusiéramos su podredumbre. Recordaba las cámaras del Consejo el día que las pruebas de Hector Prime se hicieron públicas. Una grabación de mi cámara de traje, transmitida a todas las principales redes de comunicación. Cajas de rifles de plasma ilegales con sellos del Consejo, escondidas en arsenales de mercenarios. Consejeros de la Alianza financiando a asesinos del mercado negro, sacrificando civiles por sus propios juegos políticos. Aquello destrozó la ilusión de orden. Los medios de comunicación se abalanzaron. Estallaron protestas en los mundos centrales. Algunas especies empezaron a cuestionar el liderazgo de la Alianza y al Consejo. Entraron en pánico, intentaron culparme de todo, culpar a los humanos. Afirmaron que habíamos falsificado las pruebas, que lo habíamos montado todo para socavar la confianza. Exigieron que la Tierra me extraditara para ser juzgado. El gobierno terrano se negó. La opinión pública en la Tierra estalló de indignación. Millones de personas marcharon en apoyo de la flota. Viejas heridas de desconfianza hacia las potencias alienígenas se reabrieron. Luego llegaron las órdenes de retirar a las fuerzas terranas de las operaciones conjuntas. Y los susurros de guerra comenzaron. Un ping prioritario entrante me sacó de mis pensamientos. Jonas lo conectó. Adelante, dije. El rostro del almirante Roland Bass llenó la pantalla. Mayor, con cicatrices de batalla, jefe del comando de la flota terrana. Uno de los pocos hombres a los que respetaba. Damon, dijo Bass sin preámbulos. La situación se está intensificando. Ya lo veo, repliqué secamente. Están acumulando naves aquí fuera como si pensaran que nos vamos a rendir. La expresión de Bass se endureció. El reconocimiento por satélite confirma movimientos de tropas de la Alianza en 3 sectores. Se están preparando para ataques coordinados. ¿Contra nosotros?, pregunté, aunque ya lo sabía. Probablemente. Lo están presentando como una operación de contención, llamándonos renegados, peligrosos. Solté una risa amarga. ¿Por qué dijimos la verdad? Bass se inclinó hacia adelante.
Tienes que mantener ese sistema, Damon. Si piensan que retrocederemos, solo se envalentonarán. Pero si nos mantenemos firmes, podrían pensárselo 2 veces. Terminé. Exacto, Bas hizo una pausa. Hay refuerzos en camino, pero tardarán en llegar. Por ahora, estás en la primera línea. Entendido. Una cosa más, dijo Bas, bajando la voz. Nuestra inteligencia dice que algunas facciones dentro de la Alianza están presionando para un ataque preventivo. Temen lo que podrías hacer si les llevas la lucha a ellos primero. Sonreí fríamente. Deberían tener miedo. Después de la llamada, me levanté de la silla. La tripulación del puente me observaba. Hombres y mujeres que habían luchado a mi lado a través del fuego y la sangre. Vienen a por nosotros, dije en voz alta. Y cuando lo hagan, les mostraremos por qué la humanidad no se inclina. Un bajo murmullo de aprobación recorrió la sala. Jonas se acercó. Tenemos otro problema, capitán. Civiles. Fruncí el ceño. Naves mercantes humanas, colonos, viajeros, todos atrapados en el espacio de la Alianza. Algunos están siendo detenidos. Otros informes dicen que están siendo atacados. Ahí estaba. La primera señal real de que esto no se quedaría en un tenso punto muerto. Apreté los puños. Consígueme una lista completa. Prioriza las operaciones de rescate donde sea posible. Si la Alianza quiere empezar a atacar a nuestra gente, aprenderán lo que significa realmente una represalia. Esa noche, me quedé solo en mis aposentos, contemplando las estrellas. La guerra ya no se avecinaba. Estaba aquí. Y la Alianza no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Querían usarnos. Pensaron que podían controlarnos. Olvidaron una simple verdad. Los humanos no se arrodillan. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Luchamos. Ahora, nos habían empujado al límite. Y cuando la humanidad lucha con la espalda contra la pared, no hay fuerza en esta galaxia que pueda igualarnos. Pensé en los soldados bajo mi mando. Veteranos curtidos, la mayoría de ellos, hombres que habían visto lo que la Alianza era en realidad. Pensé en los civiles ahora atrapados, maltratados, perseguidos. Esa rabia ardía en lo más profundo de mí. Y pensé en la Tierra, nuestro hogar, el único verdadero mundo de la muerte entre los supuestos The Outworlders. Si se atrevían a llevar esta guerra a nuestro suelo. Sonreí, una sonrisa fría y despiadada. Entonces aprenderían por qué la Alianza de los Mundos de la Muerte lamenta haber invitado a los humanos, y porque pronto nos temerían por encima de todo. La Alianza de los Mundos de la Muerte convocó un consejo de guerra de emergencia. Todas las especies tenían representantes presentes, transmitidos a través de canales cuánticos encriptados a una estación oculta en el espacio neutral. El aire estaba cargado de tensión. A la cabeza de la cámara se encontraba el consejero Isan, su cuerpo serpentino enroscado y temblando de furia apenas contenida. Golpeó la mesa con una de sus manos con garras, su voz resonando por la sala. Esta rebelión humana amenaza todo lo que hemos construido. Exponen nuestros secretos, desafían nuestras leyes y ahora se preparan abiertamente para la guerra. Debemos actuar. La cámara del consejo estalló en un torbellino de voces. El consejero Trex, de los mundos Manada Cherik, soltó un gruñido gutural. Se los advertí. Los humanos no son aliados. Son depredadores. Les dieron armas, flotas, acceso a nuestros sistemas internos. La alta vidente Valtra de los Basi parpadeó lentamente, sus ojos fríos y calculadores. Sin embargo, los necesitábamos. Ninguna especie luchaba con tal determinación. Fueron útiles. Hasta ahora. Se han vuelto demasiado fuertes, espetó Isan. Su flota impone respeto y miedo en nuestras colonias exteriores. Sus soldados son demasiado adaptables, demasiado despiadados. Una voz anciana intervino. Era el consejero Cares de los Mulún, cuyo pueblo era antiguo incluso para los estándares de la Alianza. Nosotros provocamos esto. Su sangrienta historia era conocida. Pensamos que eran controlables. Ahora amenazan el equilibrio. Los ojos de Isan brillaron. Entonces debemos atacar antes de que sea demasiado tarde.
Un murmullo recorrió el consejo. Guerra preventiva no era un término que se usara a la ligera. Valtra inclinó la cabeza. ¿Y si la Tierra responde? La humanidad está más unida que nunca. Su gente se unirá detrás de sus soldados. Isan enseñó los colmillos. Que lo hagan. Aplastaremos sus flotas, bloquearemos su mundo y les recordaremos su lugar. Era un juego peligroso el que estaban a punto de jugar. Todos lo sabían. Pero el miedo a lo que los humanos podrían llegar a ser, era más fuerte que la cautela. Al final de esa reunión, la decisión estaba tomada. Un ataque preventivo a la flota terrana, aislar sus sistemas y forzar una rendición incondicional. Lo llamaron contención, pero era guerra. A bordo del TSF Valiant, leí el informe descifrado de nuestro equipo de inteligencia. El mensaje era claro. Las fuerzas de la Alianza se estaban movilizando. Grupos de batalla formándose en puntos de salto clave. Flotas de interdicción preparándose para cortar las rutas comerciales terranas. Han tomado su decisión, dijo Jonas sombríamente mientras caminaba por el puente. Asentí. Nosotros también. La flota estaba lista. Las fuerzas terranas se habían estado preparando para este momento desde las primeras acusaciones del Consejo después de Ectar Prime. Lo que la Alianza nunca entendió fue que los humanos planeamos para la traición. La esperamos. Y cuando llega, no dudamos. En toda la flota, los simulacros de combate se intensificaron. Los cazas despegaban y aterrizaban en ciclos interminables. Los sistemas de armas funcionaban al rojo vivo con fuego simulado. Los barcos de suministro se movían bajo fuerte escolta, trayendo municiones y recursos críticos. Convoqué a mis oficiales superiores a la sala de guerra. Alrededor de la larga mesa, hombres curtidos en batalla estudiaban el brillante mapa holográfico que mostraba los movimientos de la flota de la Alianza. Estamos en inferioridad numérica, empecé. Sus flotas son más grandes, más especies, más naves. Pero están fracturados, con lealtades divididas y doctrinas conflictivas. Luchan con una mano atada por la política. Señalé los sectores centrales. Nuestra fuerza es la cohesión, el propósito, la velocidad. Golpeamos duro, golpeamos rápido y explotamos sus debilidades. Los oficiales asintieron sombríamente. Sabían lo que estaba en juego. Jonas habló. ¿Y las operaciones de rescate de civiles? Prioridad 1, respondí sin dudar. Cada nave humana atrapada en el espacio de la Alianza. Los traemos a casa. Si atacan a civiles, responderemos con la fuerza. No hubo disentimiento. Esto ya no era solo por orgullo militar. La Alianza había comenzado a detener y atacar a civiles terranos. Algunos informes hablaban de campos de internamiento, otros de cosas peores. Por eso, no habría perdón. 3 días después, se disparó el primer tiro. Un convoy de cargueros terranos bajo la escolta de corbetas ligeras fue emboscado cerca del relé de Ancaris. Naves de guerra de la Alianza, bajo órdenes directas del Consejo, atacaron sin previo aviso. 2 cargueros destruidos, supervivientes capturados. Transmitieron su justificación por todos los canales. Naves terranas involucradas en actos de provocación, neutralizando una amenaza para la paz. Una mentira y una declaración de guerra. La respuesta terrana fue inmediata. Bajo mi mando, la fuerza de tarea Valiant saltó al sector de Ancaris en estado de alerta de combate. Cuando emergimos del pozo gravitacional, las estrellas brillaban intensamente detrás de las siluetas de las naves de la Alianza dispuestas ante nosotros. Abrí un canal para toda la flota. Aquí el capitán Damoncrel de la flota de asalto terrana, dije, mi voz fría y afilada. Han atacado a civiles desarmados. Han dejado claras sus intenciones. No hubo respuesta. Solo el bajo pulso de los escáneres de puntería fijándose en nosotros. Que así sea, dije. Fuego a discreción. La batalla de Ancaris fue brutal. La Alianza esperaba que lucháramos como ellos. Formaciones ordenadas, tácticas predecibles. Pensaron que podrían acorralarnos. Estaban equivocados. La doctrina de guerra humana se basa en la adaptabilidad y la agresión abrumadora. Nuestras naves avanzaron en formaciones de manada de lobos,
flanqueando y rompiendo las líneas enemigas. Los cazas pululaban sobre sus naves capitales, atacando puntos débiles expuestos. Yo estaba en el puente, con los ojos fijos en el cambiante caos de la batalla. Las órdenes fluían de mi boca como fuego. Atraviesen su línea central. Que los cruceros pesados entren en acción. Apunten a su nave insignia. Interrumpan su mando y control. Las naves de la Alianza vacilaron. No estaban preparadas para la pura ferocidad del asalto terrano. Una por una, su formación se desmoronó. Pero lucharon duro. Las naves de guerra de la Alianza no eran frágiles. Perdimos buenos hombres. 3 corbetas y un destructor sufrieron daños críticos. Al final de la batalla, la flota enemiga estaba en retirada. Lo que quedaba de ella. Habíamos asegurado el sector y extraído a los supervivientes civiles. Pero era solo el principio. La batalla sacudió la galaxia. Las cadenas de noticias de la Alianza lo presentaron como un acto de agresión terrana. Nos pintaron como belicistas, sanguinarios e incontrolables. Pero la verdad se filtró. Imágenes de la emboscada no provocada, de los cargueros civiles ardiendo en el espacio. Las redes independientes de los sistemas neutrales se hicieron eco de la historia. Y en todo el espacio humano, los tambores de guerra sonaron más fuerte que nunca. Me senté solo en mis aposentos después de la batalla, la adrenalina desvaneciéndose, reemplazada por una sombría reflexión. El Consejo había forzado esta guerra. Ahora ardería por las estrellas. Un timbre interrumpió mis pensamientos. Jonas entró, con expresión tensa. «Capitán», dijo en voz baja. «El comando de la flota acaba de enviar nuevas órdenes». Me enderecé. «¿Cuáles son?» Jonas dudó, luego me entregó la tablilla de datos. «Autorización concedida. Comiencen operaciones estratégicas contra objetivos militares de la Alianza. Tienen autorización para atacar a discreción. Sin cuartel para aquellos que ataquen a civiles». Era la orden que habíamos estado esperando. Se acabó la postura defensiva. Ahora les llevamos la lucha a ellos. Miré a Jonas a los ojos. «Prepara la flota. Nos vamos». Asintió una vez. No hicieron falta palabras. Mientras se iba, volví a mirar las estrellas. El Consejo pensó que podían provocarnos hasta la debilidad. Pensaron que podían quebrarnos. En cambio, habían unificado a la humanidad como nunca antes. Ahora, no solo luchábamos por honor o política. Luchábamos por la supervivencia. Y la Alianza de los Mundos de la Muerte estaba a punto de aprender lo que significaba provocar a una especie que había pasado toda su historia aprendiendo a ganar guerras imposibles. Esto ya no era una guerra de contención. Era una guerra de venganza. Y no había hecho más que empezar. Las estrellas más allá del ventanal brillaban frías e indiferentes mientras el TSF Valiant navegaba por el vacío, listo para la batalla. Ahora estábamos cazando. La guerra había entrado en una nueva fase. No más esperas. No más posturas. La Tierra había autorizado operaciones de contraofensiva total. En toda la flota, los ánimos estaban altos. Duros, sombríos, pero altos. La primera gran batalla en Ancaris había sido una victoria. Sangrienta, sí, pero demostró que las flotas de la Alianza podían ser derrotadas, y ese conocimiento se estaba extendiendo más rápido que cualquier nave. Llegaban informes de las redes de inteligencia humanas incrustadas en los sistemas neutrales. El liderazgo de la Alianza proclamaba unidad, pero las grietas bajo la superficie se estaban ensanchando. Varias especies miembro cuestionaban la guerra. Susurros de disidencia se extendían entre las potencias menores, especies que nunca habían querido esta lucha, que ahora veían a la humanidad como más honesta que su propio consejo corrupto. Lo sabíamos y planeábamos explotarlo. En la sala de guerra a bordo del Valiant, Jonas y yo nos reunimos con 2 de los enlaces encubiertos del comando de la flota, el comandante Alberson y la oficial de inteligencia Lyra Cade. Ambos eran profesionales fríos, veteranos de 100 guerras en la sombra que la humanidad había librado mucho antes de llegar a las estrellas. Alberson comenzó: «Tenemos facciones dentro de la Alianza que están listas para romper. Algunas resienten las mentiras del Consejo. Otras simplemente temen la represalia humana.
Lyra tocó un control y mostró un mapa estelar lleno de mundos e instalaciones marcados. Tenemos activos en el terreno. Si atacamos objetivos clave, golpes quirúrgicos precisos, podemos fracturar su unidad aún más. Jonas se cruzó de brazos. ¿Riesgos? Lyra esbozó una fina sonrisa. Todos. Si estas misiones fallan, el Consejo apretará las tuercas. Duplicarán su propaganda. Pero si tienen éxito, dejó la frase en el aire. Hablé en voz baja. Entonces colapsamos la alianza desde dentro. Nuestro primer objetivo fue un depósito de armas de la alianza oculto en el sistema Rosen. Oficialmente un centro de comercio neutral, extraoficialmente la principal fuente de armas para las fuerzas militares de varias especies. La inteligencia lo había confirmado. Los miembros del Consejo lo usaban para armar flotas de corsarios y unidades de operaciones encubiertas destinadas a las colonias terranas. Seleccioné personalmente una fuerza de ataque. Sin almirantes, sin debates de comité. Esta no era una guerra limpia. Era una pelea a cuchillo en la oscuridad, y la humanidad era endemoniadamente buena en eso. Nos movimos rápido. El Valiant saltó al sistema en modo sigiloso, acompañado por 2 cruceros y un escuadrón de corbetas de operaciones encubiertas. Sin anuncios, sin advertencias. La estación Rosen apareció a la vista. Un feo amasijo de metal y cañones protegido por una modesta red de defensa. Nunca esperaron que una fuerza de tarea terrana apareciera en su patio trasero. Nunca esperaron que ignoráramos el protocolo y atacáramos primero. Todas las naves, ordené, fuego a discreción. Desactiven sus comunicaciones. Quiero esa estación neutralizada antes de que sepan que les ha golpeado. El asalto fue rápido y despiadado. Nuestras corbetas cortaron la red de defensa exterior. Ráfagas de PEM frieron las torretas automáticas. Los equipos de asalto se lanzaron a bordo de cápsulas de desembarco. Las mismas unidades que habían despejado Ktar Prime. Yo mismo lideré el asalto de abordaje. Los soldados humanos luchan de manera diferente. Combate cercano, eficiencia brutal. Los defensores alienígenas no tuvieron respuesta para ello. Despejamos la estación piso por piso, tomando prisioneros cuando era posible, eliminando amenazas sin dudar. En menos de una hora, el principal depósito de armas de Rosen estaba en llamas. Más importante aún, incautamos núcleos de datos intactos, registros de envíos secretos del Consejo, tratos clandestinos, alianzas ocultas. Exactamente lo que necesitábamos. Las consecuencias fueron inmediatas. Cuando el Consejo nos acusó de violar el espacio neutral, simplemente publicamos los datos, transmitiéndolos por todos los canales abiertos. Pruebas de sus tratos de armas ilegales, pruebas de sus mentiras. El efecto fue eléctrico. Varias especies neutrales condenaron inmediatamente al Consejo. Pequeñas grietas se convirtieron en fracturas. Pero no fue suficiente. El Consejo todavía tenía las flotas principales, todavía tenía los números de su lado, y estaban cada vez más desesperados. Nuestra inteligencia pronto lo confirmó. Habían autorizado la movilización de la flota a gran escala. No más contención, no más enfrentamientos limitados. Se estaban preparando para una guerra de aniquilación. Reuní a mis oficiales de nuevo. El mapa holográfico ahora mostraba grupos de batalla de la Alianza moviéndose hacia sectores terranos clave. La mandíbula de Jonas se tensó. Si rompen en cualquiera de estas rutas, golpearán nuestras colonias exteriores. Civiles. Asentí. No dejaremos que eso suceda. Alberson habló. Tenemos nuevos contactos. Varios comandantes de la Alianza quieren desertar o al menos mantenerse al margen de la guerra. Podemos armarlos, suministrarlos, forzar más división, añadió Lyra. Y tenemos otra oportunidad. Hay una reunión programada, una cumbre de emergencia del Consejo en la estación Juraxis. Si podemos meter un equipo dentro. No necesitó terminar. Lo entendí. Decapitación política. Cortar la cabeza de la serpiente. Era peligroso. Infiltrarse en una fortaleza fortificada de la Alianza era casi suicida. Pero si lo lográbamos, podría destrozar el liderazgo enemigo. Me puse de pie y miré alrededor de la mesa. Golpeamos sus flotas. Los desangramos.
Fracturamos sus alianzas. Y cuando sea el momento adecuado, tomamos el corazón. Mientras la flota se preparaba para la siguiente fase, envié un mensaje personal a la Tierra, encriptado solo para el comando de la flota. El Consejo ha elegido la guerra total. No nos rendiremos. La humanidad lucha con unidad y propósito. Que la historia recuerde, no empezamos esta guerra, pero la terminaremos. Tarde esa noche, caminé por los pasillos del Valiant, solo con mis pensamientos. El zumbido de los motores vibraba a través de las placas de la cubierta. Las estrellas más allá de los ventanales eran nítidas y frías. Estábamos en guerra con la alianza más poderosa del espacio conocido, superados en número y armamento. Y sin embargo, teníamos algo que ellos no tenían: voluntad, adaptabilidad, la negativa a ser quebrados. Pensé en los soldados bajo mi mando. Hombres forjados en fuego, entrenados para luchar sin ilusiones, sin idealismo, solo con fría resolución. Y pensé en el Consejo. Tontos arrogantes y corruptos que pensaron que podían manipular a la humanidad para siempre. Ahora nos temían. Y con razón. La guerra se estaba acelerando. Las próximas semanas lo decidirían todo. Pero una cosa era cierta. Nunca nos arrodillaríamos. Nunca olvidaríamos. Y cuando el polvo se asentara, o la alianza caería o quemaríamos las estrellas intentándolo. 2 semanas después del ataque a Rosen, la inteligencia confirmó lo que esperábamos y lo que la alianza más temía. La cumbre del Consejo seguía adelante. La estación Juraxis, una masiva fortaleza diplomática que orbitaba una estrella muerta en espacio neutral, albergaría la sesión de emergencia. Cada consejero de alto rango, cada estratega militar, cada tomador de decisiones clave estaría allí. Un objetivo perfecto. No teníamos que destruir la estación. Eso sería un suicidio y le daría al Consejo una victoria propagandística. No, la misión era más simple y más letal. Infiltrarse, extraer inteligencia sensible, y si surgía la oportunidad, neutralizar al liderazgo clave. Un bisturí, no un martillo. Seleccioné personalmente al equipo de ataque. El mayor Eric Deine, líder del primer reconocimiento terrano, uno de los hombres más peligrosos que había conocido. El sargento Keyen Ward, experto en demoliciones y brechas. La teniente Meera Holt, especialista en infiltración, silenciosa como una sombra, despiadada como cualquier soldado de la flota. Y otros 4. Todos veteranos de operaciones encubiertas mucho antes de que comenzara esta guerra. Esto no sería un asalto convencional. Juraxis estaba protegida con múltiples capas de defensa perimetral y una guarnición de fuerzas de élite de la Alianza. Ninguna nave podría acercarse, así que no llevaríamos una nave. No en el sentido habitual. Esquifes gravitatorios, dijo Jonas, mirando los esquemas. Estás loco. Sonreí. Funcionó en Ktar Prime, y Juraxis tiene corredores de mantenimiento lo suficientemente grandes para el acceso de esquifes. Jonas negó con la cabeza, pero la admiración estaba en sus ojos. ¿Vas a ir con ellos? Sí, dije. Esta no es una misión que pueda delegar. Jonas gruñó. Entonces, asegurémonos de que vuelvas vivo, capitán. La preparación fue brutal. Cada aspecto de la estación fue mapeado gracias a fuentes amigas entre las especies neutrales, cada vez más desilusionadas con la guerra. Aliados humanos estaban surgiendo en las sombras. Equipamos los esquifes con placas de sigilo de baja firma, comunicaciones encriptadas, armas optimizadas para el combate cercano y armaduras diseñadas para el armamento de la Alianza. No solo nos estábamos infiltrando en una cumbre. Estábamos entrando en el corazón palpitante del enemigo. El salto a Juraxis fue ajustado, enhebrando rutas no patrulladas en el borde del espacio controlado por la Alianza. Nos preparamos desde un puesto de avanzada terrano oculto a 3 sistemas de distancia y luego nos lanzamos. Los esquifes flotaron silenciosamente hacia Juraxis a baja potencia. Sin señales, sin firmas de motor, solo objetos muertos flotando a lo largo de vectores calculados. La estación se cernía delante, una construcción monstruosa de aleación y matrices de escudos, erizada de armas y sensores, un símbolo del orgullo de la Alianza.
Pero el orgullo no es armadura contra el ingenio humano. Nos deslizamos a través de un conducto de mantenimiento apenas lo suficientemente ancho para los esquifes. Una vez dentro, nuestros técnicos interfirieron los sensores locales. Éramos invisibles, por ahora. Aterrizamos. Desembarcamos en los niveles inferiores, sectores industriales abandonados utilizados solo para el soporte de sistemas. A partir de ahí, fue un camino fantasma a través del laberinto de pozos de mantenimiento y puntos de acceso olvidados. Meera lideraba el camino, buscando trampas y fantasmas de sensores. Eric y Keyen cubrían los flancos. Yo me quedé en el centro, coordinando la operación y listo para apretar el gatillo si las cosas se torcían. Era extraño caminar por las venas del enemigo, sin ser visto, escuchando el murmullo de voces alienígenas resonando a través de paredes de acero, oliendo el aire reciclado impregnado de antiséptico. De cerca, la poderosa alianza parecía frágil, artificial, una fachada sostenida por la burocracia y la arrogancia. Después de 6 horas de arrastrarnos por las entrañas de la estación, alcanzamos nuestro primer objetivo, el nexo de datos. Si podíamos extraer archivos de este núcleo, expondríamos planes de guerra clasificados del Consejo, despliegues de flotas, disensión interna, operaciones extraoficiales, oro para nuestras redes de inteligencia. Meera y un especialista técnico se pusieron a trabajar, conectándose a las transmisiones seguras. Yo monitorizaba las cámaras del perímetro, observando el flujo de guardias y consejeros alienígenas a solo metros de distancia. «Capitán», susurró Meera después de 10 tensos minutos. «Lo tenemos. Paquete de datos completo copiado». Exhalé lentamente. Primer éxito. Ahora venía la parte difícil. La cámara de la cumbre estaba arriba, fuertemente custodiada, con múltiples capas de seguridad. Pero la suerte estaba de nuestro lado. Las propias comunicaciones de la estación revelaron que la cumbre del Consejo se estaba fracturando. Discusiones acaloradas, amenazas políticas. La disensión interna que esperábamos estaba a punto de estallar. La tapadera perfecta. Subimos, silenciosos, rápidos. Usando conductos de ventilación y puntos ciegos, nos posicionamos a lo largo del anillo exterior de la cámara de la cumbre. A través de micrófonos de sensores y transmisiones pasivas, podíamos oírlo todo. El Consejo estaba en caos. «Esta guerra es una locura», gritó un delegado Basi. «Estamos desangrando recursos. Los humanos se fortalecen con cada golpe». El consejero Isan escupió. «Deben ser aplastados. Cuanto más dudemos, más nos dividirán». Otra voz intervino. «Cares, de los Mulún. Hay especies que se niegan a cumplir las órdenes de guerra, algunas están desertando. La humanidad tiene aliados en nuestras filas». La voz de Isan se convirtió en un siseo. «Entonces serán purgados». Era todo lo que necesitábamos oír. Prueba de las fracturas, prueba del miedo. Pero mientras nos preparábamos para la exfiltración, surgió una segunda oportunidad. Meera me tocó el hombro, con los ojos brillantes. El consejero Isan se dirige a una cámara segura, solo, con una escolta mínima. Sabía lo que eso significaba. Tratos por la puerta de atrás, decisiones no registradas y una oportunidad para asestar al Consejo un golpe del que nunca se recuperarían. Seguimos los movimientos de Isan a través de los corredores de mantenimiento. El tiempo era crítico. Un error y las alarmas harían caer sobre nosotros a media estación. En un pasaje estrecho cerca de una unión de energía, interceptamos. Los guardias cayeron en silencio. Meera y Eric atacaron con una precisión despiadada. Y allí estaba el consejero Isan. Arrogante, furioso y ahora, de repente, aterrorizado. Di un paso adelante, con el arma en alto. Cometieron un error al invitar a la humanidad a su alianza, dije fríamente. Cometieron un error aún mayor al empezar esta guerra. No escaparás con vida, Terrano, se burló a través de su miedo. La alianza os destruirá. Me acerqué más. Entonces me aseguraré de que te recuerden como su primera víctima. Un solo disparo. Limpio, sin teatralidad, solo un cierre eficiente. El consejero Isan, el mayor arquitecto de la guerra, estaba muerto.
La extracción fue un caos. Los sensores de la estación finalmente nos detectaron. Las alarmas sonaban por todos los canales. Pero nuestro equipo se movió como sombras. Rutas de exfiltración planificadas, cargas de distracción, redespliegue rápido. Para cuando la seguridad de la Alianza llegó a la zona de la muerte, ya estábamos en los conductos de mantenimiento, con los núcleos de datos y las imágenes de la misión en mano. Horas más tarde, a bordo del Valiant, el equipo regresó. Ensangrentados, cansados, pero vivos. Misión cumplida. Jonas nos recibió en el hangar, con los ojos muy abiertos. Lo lograron, respiró. La muerte de Ethan ya se está extendiendo por los canales. El consejo está en desorden. Asentí sombríamente. Y tenemos sus planes de guerra. Lyra ya estaba procesando los datos. Despliegues de flotas, interceptaciones de comunicaciones, prueba de la disidencia entre especies clave. Era más que una victoria. Era impulso. El comando de la flota emitió una declaración en cuestión de horas. La humanidad no empezó esta guerra, pero la humanidad la terminará. Los crímenes del Consejo no quedarán sin respuesta. A todas las especies que buscan la verdad, únanse a nosotros. La alianza se está desmoronando. Juntos, podemos construir algo más fuerte. Al día siguiente se produjo una oleada de deserciones. Varias especies menores se declararon neutrales. Algunas enviaron emisarios encubiertos a la flota terrana en busca de protección o alianza. Incluso dentro del ejército de la alianza, los comandantes dudaron. Algunos se negaron a cumplir las órdenes de guerra. Algunos ralentizaron deliberadamente los movimientos de la flota. El miedo se extendió más rápido que cualquier arma. Y mientras el Valiant se preparaba para su próximo ataque, una cosa estaba clara. El Consejo ahora lamentaba de verdad haber invitado a los humanos a sus filas. Y la guerra que más temían, la que ellos empezaron, estaba a punto de consumirlos. 2 días después de la infiltración en Juraxis, la galaxia cambió. La muerte del consejero Ethan destrozó la frágil ilusión de unidad dentro de la Alianza de los Mundos de la Muerte. Las imágenes que filtramos, mostrando la obsesión fanática de Ethan por purgar la disidencia, se extendieron como la pólvora. Incluso las especies neutrales que habían intentado mantenerse al margen de la guerra comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Algunos lo llamaron un asesinato. Otros, justicia. Pero no importaba cómo lo llamaran, una verdad era clara. Los humanos habían golpeado el corazón del Consejo y habían sobrevivido. Y ahora la galaxia observaba para ver qué haríamos a continuación. Estaba en la sala de guerra del Valiant mientras Jonas informaba a los comandantes de la flota. El mapa estelar parpadeaba con actualizaciones. Nuevas deserciones. Nuevos grupos de batalla formándose en ambos lados. Es el momento, dijo Jonas, con voz tensa. Las flotas principales del Consejo se están moviendo para consolidarse. Se están retirando de los sistemas exteriores para proteger los mundos natales. Alberson asintió sombríamente. Lo que significa que sus colonias exteriores están expuestas. Estudié el mapa. Tenía razón. En su desesperación por proteger el núcleo, el Consejo estaba abandonando cientos de mundos del borde. Algunos ricos en recursos, otros estratégicos. Si atacamos ahora, dije en voz baja, podemos romper sus cadenas de suministro, cortar los refuerzos y forzar a los sectores exteriores a elegir. Lyra tocó algunos controles, mostrando comunicaciones interceptadas. Muchos ya lo han hecho. La coalición Neltari declaró su neutralidad esta mañana. Los clanes Drak están en rebelión abierta, y varios gremios mercantes prohumanos se niegan a pagar los impuestos de guerra de la Alianza. El colapso había comenzado. Pero el Consejo no se iba a rendir en silencio. Todavía comandaban algunas de las flotas más grandes del espacio conocido, curtidas en batalla, fuertemente armadas y ahora desesperadas. Y la desesperación los hacía peligrosos. Sabíamos que estaban planeando una contraofensiva, un ataque dirigido a una de las colonias terranas en el corredor de Vega. Un objetivo de alto perfil. Si podían masacrar un mundo humano, recuperarían el miedo y la influencia. No dejaremos que eso suceda, dije. Pasamos a la ofensiva con toda la fuerza.
Jonas sonrió. Ya era hora. El plan era simple. Paso 1. Lanzar ataques simultáneos contra colonias exteriores vulnerables. Forzar al Consejo a dispersar sus flotas. Paso 2. Posicionar una flota de contraataque a lo largo del corredor de Vega. Atraer a su fuerza principal a una batalla en nuestros términos. Paso 3. Aplastarlos. En 48 horas, la flota terrana se movilizó. Grupos de ataque bajo mi mando golpearon colonias exteriores clave con precisión quirúrgica, paralizando astilleros, cortando depósitos de combustible, tomando puntos de salto estratégicos. A cada paso, más fuerzas locales desertaban o se rendían sin más. La adaptabilidad humana marcó la diferencia. Mientras el Consejo se hundía en debates políticos y órdenes fracturadas, nuestras fuerzas operaban con un único objetivo unificado, la victoria. Luego vino la verdadera prueba, la batalla de Vega Prime. Sabíamos que la flota insignia del Consejo se acercaba, liderada por el gran almirante Pell, uno de sus comandantes más condecorados, veterano de 100 batallas, completamente leal al Consejo y absolutamente convencido de que la humanidad debía ser destruida. Nuestra inteligencia localizó la ruta de su flota. Nos preparamos en consecuencia. El Valiant y su grupo de batalla tomaron la delantera, apoyados por 2 flotas de asalto terranas completas bajo los comodoros Hall y Byron. Fuerza total, 67 naves de guerra. Fuerza enemiga estimada, más de 120. Estaríamos en inferioridad numérica de casi 2-1, pero los números por sí solos no ganan guerras. La voluntad humana sí. Llegamos a Vega Prime horas antes que el enemigo, fortificando posiciones orbitales, desplegando pantallas de cazas y colocando minas gravitatorias a lo largo de las probables rutas de aproximación del enemigo. Cada soldado a bordo del Valiant sabía lo que se avecinaba. No había ilusiones, ni falsas esperanzas. Esta batalla sería brutal, posiblemente decisiva. Pero ni un solo hombre pidió retirarse. El enemigo llegó a las 0400 horas, hora local. Cruceros de la Alianza, acorazados, portaaviones, docenas de ellos emergiendo del espacio de salto en una formación masiva. Sus armas brillaban como una tormenta creciente. Me quedé en el puente, con la mirada fría. Es el momento, dijo Jonas en voz baja. Asentí. Abre las comunicaciones a toda la flota. El canal zumbó en vivo a través de docenas de naves. Decenas de miles de soldados terranos se escuchaban. Aquí el capitán Damonkrell, dije, con voz firme. Saben por qué estamos aquí. Saben lo que han hecho. Vinieron a aniquilar Vega, a mostrarle a la humanidad el miedo. Dejé que el silencio se prolongara por un momento. Pero olvidan quiénes somos. Olvidan lo que hemos soportado. Olvidan que la tierra nos forjó para librar guerras mucho peores que esta. Otra pausa. Quería que cada hombre lo sintiera. Hoy se lo recordaremos. Sin cuartel. Sin retirada. Por la tierra, por la humanidad, por la victoria. El canal se cortó. La batalla comenzó. Las salvas iniciales sacudieron el propio espacio. Las naves de guerra de la Alianza avanzaron en formaciones rígidas, disciplinadas, abrumadoras en potencia de fuego bruta. Respondimos con ataques fluidos y adaptativos. Naves terranas entrando y saliendo de los huecos enemigos, explotando debilidades, abrumando naves aisladas. Nuestros cazas, pilotados por algunos de los haces más letales de la galaxia, destrozaron las alas de bombarderos de la Alianza, abriendo sangrientas brechas en sus flancos. En el Valiant, comandé sin pausa, dictando cambios de vector, prioridades de objetivos, rotaciones de ataque. Jonas transmitía órdenes con sombría eficiencia. Escuadrón Delta, flanco derecho. Apertura en el sector C. Cruceros pesados, concentren el fuego en su línea izquierda. Durante horas la batalla se prolongó. Perdimos naves. Hombres y mujeres valientes murieron. Pero ellos también. Y más de ellos que de nosotros. Nuestras minas gravitatorias destrozaron su vanguardia. Nuestras corbetas en manada de lobos paralizaron su apoyo trasero. Su asalto cuidadosamente planeado se deshizo bajo la presión humana. Entonces llegó el punto de inflexión. La nave insignia del almirante Pell,
Un monstruoso acorazado llamado guardajuramentos avanzó, tratando de reagrupar a su flota en colapso. Vimos la oportunidad. Ordené el ataque. Un ala completa de naves de asalto terranas se lanzó hacia el guardajuramentos, liderada por nuestros cruceros más pesados. La batalla se convirtió en una pelea a cuchillo alrededor del acorazado. Torretas ardiendo, casas batiéndose en duelo a quemarropa. Finalmente, una fragata de asalto terrana, la TSF Requiem, atravesó los debilitados escudos del guardajuramentos. Su capitán, el comandante Royce, embistió el núcleo de armas de la nave insignia enemiga en un último y desesperado ataque. La explosión iluminó el espacio como una estrella moribunda. El guardajuramentos se partió en dos. El almirante Pell, uno de los más grandes líderes de guerra del Consejo, había desaparecido. Las fuerzas restantes de la alianza vacilaron. Algunas lucharon hasta el final, otras huyeron. Al final de la batalla, Vega Prime permanecía inconquistable, y el Consejo había perdido más que naves ese día. Habían perdido la esperanza. Después, los desertores inundaron nuestras comunicaciones. Nuevas facciones declararon su neutralidad o una alianza abierta con la humanidad. Los mundos centrales de la alianza permanecían, pero sus flotas estaban destrozadas, su autoridad desmoronándose. Me encontraba de nuevo en la sala de guerra del Valiant, viendo los últimos informes. Jonas se acercó. «Hemos ganado esta fase», dijo. «El Consejo está contra las cuerdas». Asentí. «Pero no ha terminado». «Todavía no». Me miró. «¿Cuándo tomaremos los mundos centrales?» Sonreí fríamente. A continuación, la batalla de Vega Prime quebró la columna vertebral del poder naval del Consejo. Pero hizo algo aún más importante. Destrozó su aura de invencibilidad. Durante siglos, la alianza de los mundos de la muerte había gobernado por el miedo. No por lealtad, no por justicia, sino por la fría y calculada certeza de que nadie podía oponerse a ellos. Ahora la galaxia había visto lo contrario. Ahora habían visto a los humanos levantarse, luchar y ganar. En las semanas siguientes a Vega, el colapso se extendió como la pólvora. Las colonias fronterizas de la Alianza declararon su independencia. Varias especies menores se separaron por completo del Consejo. Incluso en los mundos centrales, esos antiguos planetas que habían formado el corazón de la Alianza, el malestar civil estalló. Las imágenes de la muerte del consejero Isan, los crímenes de guerra filtrados, la derrota total en Vega, todo se combinó en una tormenta perfecta. Estallaron disturbios en las principales ciudades. La disidencia se extendió entre las filas militares. Y en medio del caos, surgieron nuevas voces. Líderes alienígenas que una vez temieron a los humanos, ahora pedían un nuevo orden. Era el momento perfecto para atacar. Me encontraba de nuevo en la sala de guerra del Valiant con Jonas, Lyra y Alberson. Ante nosotros flotaba un detallado mapa estelar de los sistemas centrales, 6 mundos principales, docenas de colonias de apoyo. Jonas trazó un camino con un dedo. Si atravesamos por aquí, la puerta de Tecer, podemos entrar directamente en el núcleo. Lyra añadió, los grupos de resistencia locales están listos para moverse. Solo necesitan nuestra señal. Alberson sonrió. Y el Consejo no podrá detenerlos. Sus flotas están rotas. Su estructura de mando, fracturada. Miré el mapa, con una fría resolución en mis venas. Entonces los golpearemos duro y rápido, sin tiempo para que se reagrupen. El plan era audaz. Un asalto terrano en múltiples frentes a los sectores centrales, combinado con operaciones encubiertas para encender levantamientos a gran escala en el terreno. Nuestra flota, recién salida de la victoria, encabezaría la ofensiva. Detrás de nosotros, las especies desertoras y las facciones simpatizantes cerrarían la red, aislando a los leales al Consejo restantes. Era arriesgado, pero si teníamos éxito, la guerra terminaría. La humanidad se alzaría victoriosa. 2 días después, comenzó la ofensiva. El Valiant lideró la primera oleada a través de la puerta de Tecer, un antiguo corredor de salto fuertemente fortificado por la Alianza. Pensaron que nos detendría. Estaban equivocados.
Escuadrones de choque terranos golpearon las defensas exteriores con ataques de precisión mientras corbetas sigilosas sorteaban torretas clave para desactivar los nodos de control. En menos de 6 horas, la poderosa puerta de Teser cayó. A partir de ahí, el avance fue implacable. Una por una, las colonias del sector central cayeron. No por bombardeo, sino a través de operaciones conjuntas con las fuerzas de resistencia locales. Civiles alienígenas que una vez vieron a los humanos como monstruos ahora nos aclamaban como libertadores. Vi las transmisiones desde la primera ciudad liberada en Bexar Prime. Multitudes alienígenas ondeando banderas terranas, vitoreando a nuestros soldados mientras marchaban por las calles. La historia había dado un giro. Pero el Consejo aún mantenía su capital. Tala, un mundo de altísimas agujas y antiguas fortalezas. Su último bastión, su última esperanza. Lo tomaríamos. Reuní a los comandantes de la flota para la planificación final. El Consejo no se rendirá, les dije. Saben que su tiempo se ha acabado. Lucharán hasta el final. Jonas asintió sombríamente. Estamos listos. Lyra añadió. Nuestros agentes dentro de Tala informan de pánico masivo. Las fuerzas leales están al límite. Muchos se niegan a disparar contra civiles. Alberson sonrió. Les daremos el empujón final. Miré alrededor de la mesa, encontrando cada mirada. Sin medias tintas. Terminamos esto. Por cada vida que han tomado, por cada colonia que han quemado, por la tierra. El asalto final comenzó al amanecer. Naves de desembarco terranas descendieron a través de un torbellino de fuego antiaéreo. Mientras la flota machacaba las defensas orbitales, yo lideré la primera oleada. Sin delegaciones, sin esconderme detrás de un escritorio. Si esta era la batalla final, la lucharía junto a mis hombres. Las calles de Tala ardían. Los soldados leales lucharon con desesperación, pero sus líneas se desmoronaron cuando los combatientes de la resistencia alienígena se alzaron desde dentro, uniéndose al avance terrano. Me moví con un escuadrón por el corazón de la ciudad. El fuego de las armas resonaba a través de agujas destrozadas. Luchamos manzana por manzana. Cada esquina disputada, cada avance pagado con sangre. Pero centímetro a centímetro, nos acercamos a la gran aguja. La ciudadela de mando del Consejo. Dentro, reinaba el caos. Los consejeros discutían. Los guardias desertaban. La ilusión de control se había desvanecido. Irrumpimos en la aguja al mediodía. El equipo de infiltración de Meera despejó los niveles superiores. Jonas y yo lideramos el asalto principal. El fuego de Blaster rasgó los salones de mármol, una vez llenos de pompa y arrogancia. En la cámara del Consejo, forzamos las últimas puertas. Dentro, lo que quedaba del Consejo se acobardaba. Gobernantes una vez orgullosos, reducidos a criaturas desesperadas y rotas. Di un paso adelante, con el arma en alto. Se acabó, dije fríamente. La galaxia ya no se inclinará ante sus mentiras. El consejero Cares, el más anciano de ellos, encontró mi mirada con una cansada resignación. Siempre iba a terminar así, dijo suavemente. Asentí una vez. Sí, pero la humanidad no eligió esta guerra. Ustedes lo hicieron. Los tomamos vivos. Para el juicio, para la historia. Sin mártires, sin falsas leyendas. El Consejo había caído. Afuera, las banderas del antiguo régimen eran derribadas por toda la ciudad y por toda la galaxia. El mensaje se extendió. La alianza de los mundos de la muerte ya no existía. La humanidad había ganado. En los días siguientes, se formó una asamblea provisional. Líderes terranos trabajando junto a especies desertoras para reconstruir un nuevo orden. No un imperio, no otra tiranía, sino algo mejor. Una galaxia que ya no se regía por el miedo. Estaba de nuevo a bordo del Valiant, observando las estrellas. Jonas se unió a mí. Se acabó, dijo en voz baja. Asentí. La guerra, sí, pero el verdadero trabajo empieza ahora. Él sonrió. ¿Y si alguien puede hacerlo? Miré la vasta extensión más allá del ventanal. La humanidad había sido subestimada, utilizada, traicionada. Pero nos habíamos levantado,
y ahora la galaxia nunca lo olvidaría. Se suponía que la victoria debía sentirse como un triunfo. Debería haber estado en el puente del Valiant, viendo arder las banderas de la Alianza de los Mundos de la Muerte, sintiendo satisfacción, vindicación. Pero en verdad, el aire era pesado, y las estrellas parecían más frías que nunca. Habíamos ganado. Sí, pero el coste fue demasiado alto. Naves perdidas, colonias en ruinas, millones de civiles muertos en docenas de mundos. Y debajo de todo, el conocimiento de que esta guerra no tenía por qué haber ocurrido, si el Consejo no hubiera intentado usarnos, si no hubieran intentado quebrarnos. Pero lo hicieron, y ahora su imperio era cenizas. Las secuelas inmediatas de la caída de Tala fueron un caos. Con el Consejo arrestado y sus flotas principales destruidas, se abrieron vacíos de poder por todas partes. Viejas rivalidades resurgieron. Algunas especies se apresuraron a declarar su independencia. Otras buscaron la protección terrana. Algunos oportunistas intentaron labrarse feudos entre los escombros. Era el tipo de momento que podría haber sumido a la galaxia en la anarquía. Pero no lo permitimos. A los pocos días de la caída del Consejo, el comando de la flota y el gobierno provisional terrano actuaron con rapidez. Se convocó una asamblea galáctica de emergencia, no solo terrana, sino con especies desertoras, antiguas potencias neutrales e incluso algunas que habían luchado contra nosotros, pero que ahora buscaban la paz. Jonas, Lyra y yo asistimos como enviados militares. Habíamos luchado esta guerra hasta el amargo final. Ayudaríamos a dar forma a lo que viniera después. La asamblea se celebró a bordo de la Estación Unidad, una plataforma neutral que orbitaba una estrella binaria. Recuerdo haber entrado en ese gran salón por primera vez. Delegados alienígenas de toda la galaxia, reunidos, nos observaron entrar en silencio. Antes nos habrían mirado con sospecha, miedo, ahora, con respeto, cansancio, y debajo de todo, el reconocimiento de que los humanos se habían ganado su lugar aquí, no como herramientas, sino como iguales. O quizás más. Los debates fueron feroces. Algunas especies todavía nos odiaban. Algunas nos culpaban de la devastación de la guerra. Pero las pruebas eran innegables. No habíamos empezado esta guerra. La habíamos sobrevivido. Y habíamos hecho lo que ninguna otra potencia había hecho jamás: romper el dominio del Consejo. Hablé ante la asamblea al tercer día. Mantuve mis palabras simples, directas, salidas del corazón de un soldado, no de un político. Nos llamaron aliados cuando les convino, dije. Nos armaron, nos usaron, pensaron que nos arrodillaríamos. Miré a través del salón a docenas de ojos alienígenas. Pero los humanos no se arrodillan. Luchamos. Sobrevivimos. Y ahora estamos de pie. Una pausa. La sala contuvo el aliento. No queríamos esta guerra. Pero la terminamos. Y no veremos otra igual. Ni aquí. Ni ahora. Ni nunca más. Al final de la semana, se firmó una nueva Carta Galáctica. La Alianza de los Mundos de la Muerte fue disuelta permanentemente. A sus especies miembros se les dio el derecho a autogobernarse bajo supervisión, sin un consejo central que las dominara de nuevo. Se formó un Consejo Provisional Galáctico, con representación equitativa, liderado por civiles, sin autoridad militar permanente. Y aunque muchos se quejaron, se acordó que las fuerzas terranas servirían como pacificadores neutrales durante la primera década de transición. Algunos temían que esto nos convirtiera en señores supremos, constructores de imperios, pero no entendían a los humanos. No luchamos por la conquista. Luchamos porque no nos quedaba otra opción. En los meses siguientes, mientras los mundos centrales se estabilizaban, me sentí inquieto. Había sido un soldado toda mi vida. Ahora la guerra había terminado, o eso decían. Pero había aprendido una cosa en esta guerra por encima de todo: la paz es algo frágil. Pronto nos llegaron rumores de restos leales al Consejo, señores de la guerra dispersos que se negaban a desarmarse, de arsenales secretos escondidos en sectores remotos, de nuevos jugadores, reyes piratas, corporaciones renegadas, moviéndose para llenar el vacío dejado por el antiguo régimen. Y peor, susurros de algo más profundo, más antiguo,
acechando más allá del espacio explorado. La Alianza había librado guerras ahí fuera, en la negrura, durante siglos. Guerras que nunca habían compartido con nosotros. Guerras que habían perdido. Ahora esas sombras se agitaban de nuevo. Jonas me encontró en la cubierta de observación del Valiant una noche. Sirvió 2 vasos de whisky terrano, me dio uno y se quedó mirando las estrellas. Se siente extraño, ¿verdad? Dijo. Ganar. Tomé un largo trago. No ha terminado. No realmente. Asintió. He visto los informes. Flotas leales, arsenales ocultos. Y algo más, dije en voz baja. Más allá del borde. ¿Has visto los antiguos archivos del Consejo que capturamos? Hizo una mueca. Sí. Informes de contacto en el espacio profundo. Civilizaciones que desaparecieron, amenazas desconocidas, cosas que incluso a ellos les daban miedo. Le miré a los ojos. Luchamos esta guerra para sobrevivir. Ahora tenemos que luchar para mantener lo que hemos construido. Y para prepararnos para lo que sea que venga. Alzó su vaso. Por la supervivencia. Entonces choqué el mío contra el suyo. Y por no arrodillarnos nunca. El Valiant permaneció en patrulla activa en los meses siguientes. Nave insignia de la nueva flota de mantenimiento de la paz. Cazamos señores de la guerra, cerramos mercados de esclavos, protegimos colonias en reconstrucción. Y siempre, vigilamos la profunda oscuridad. Con el tiempo, me ofrecieron un ascenso, almirante, incluso la presidencia del Consejo si lo quería. Lo rechacé. Era un soldado. Había hecho lo que tenía que hacer. Pero ahora, líderes más jóvenes reconstruirían la política de la galaxia. Mi lugar estaba con mi tripulación, entre las estrellas. Y todavía quedaban batallas por librar. La primera señal real de un nuevo peligro llegó 6 meses después de la firma de la carta. Una nave de exploración de largo alcance terrana, la Endeavour, desapareció más allá de la expansión de Orión. Su última transmisión fue breve, distorsionada. Contacto desconocido, tecnología masiva, más allá. Vienen. Luego, silencio. El comando de la flota nos envió a investigar. Solo encontramos restos, cascos derretidos, tecnología fusionada de maneras que ninguna arma conocida podría explicar. Sin supervivientes. Pero los registros dispersos de los sensores insinuaban algo ahí fuera, algo poderoso, algo antiguo. Regresé al Valiant, de pie una vez más en su puente. Jonas y Lyra me flanqueaban. No hemos terminado, ¿verdad? Dijo Jonas. Negué con la cabeza. Ni de cerca. La guerra había cambiado a la humanidad, nos había endurecido, nos había unificado. Nos habíamos enfrentado al poder de la galaxia y habíamos ganado. Ahora, nuevas amenazas se agitaban. Enemigos desconocidos, guerras desconocidas. Y esta vez, estaríamos listos. Envié un último mensaje a la Tierra, al comando de la flota, a nuestros aliados. La guerra por la supervivencia nunca termina, pero la humanidad está lista. Hemos luchado contra el Consejo. Hemos derribado sus mentiras. Y si una nueva oscuridad llega, la enfrentaremos juntos. Como guerreros, como supervivientes, como humanos. Nunca nos arrodillaremos. Nunca olvidaremos. Y nunca dejaremos de luchar. Más allá de las estrellas, lo desconocido esperaba. Pero ahora la galaxia lo sabía. Cuando la humanidad lucha, cuando la Tierra se alza, ninguna fuerza en las estrellas puede quebrarnos. Y esta vez, sería la propia galaxia la que lamentaría haber subestimado a los humanos.